gracias a la tecnología me voy a ahorrar el presentar a los integrantes del panel, Lila Caimari, Camila Perochena y Eduardo Saccheri. Y gracias, bueno, es eso. Y es justamente este evento se divide en dos partes. La parte histórica propiamente dicha, que es este panel, y luego el homenaje a Isidoro Ruiz Moreno. El panel integrado por 3 historiadores, aunque alguno dice que no es historiador, pero son personas que son muy competentes en lo suyo, son conocidas y además son excelentes comunicadores. Y justamente el tema del panel, que es un nombre un poco amplio, ¿no? La Argentina y su historia, tiene que ver con la divulgación de la historia argentina. Y entonces, gracias a Dios, nos va a ser un panel en el cual en 20 minutos cada uno va a hablar y decir lo que piensa, sino es una conversación de amigos sobre el tema de la historia y su divulgación. Y los dejo hablar a ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. La idea es, más que hacer una exposición cada uno, es tratar de compartir algunas ideas y conversaciones que nosotros venimos teniendo. Eduardo, Lili y yo trabajamos temas diferentes y hacemos distintos tipos de historiografía, pero sí compartimos los 3 algo, y es que a los 3 nos interesa y nos preocupa hacer llegar las ideas de la renovación historiográfica a públicos más amplios, por fuera del ámbito académico y audiencias no especializadas. Entonces, bueno, cuando nos proponen hacer el panel a los 3 juntos, dijimos, bueno, ¿por dónde vamos con el panel? Donde, bueno, la consigna era amplia, ¿no? La historia argentina. Y dijimos, bueno, vamos un poco con cómo pensamos la divulgación de la historia argentina, cómo pensamos en llevar la historia argentina a públicos no especializados. Así que pensamos 3 ejes para llevar una conversación entre nosotros sobre ese tema. Y el primer eje está relacionado con los formatos para hacer divulgación. ¿Bajo qué formatos se puede llevar la historia argentina a públicos más amplios? Formatos escritos, digitales, qué pros y contras tienen cada uno de estos formatos. Así que vamos a arrancar la conversación por ahí. Les paso la palabra a ustedes si quieren empezar hablando de alguno de esos formatos y después paso yo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por tenernos acá. Es un gusto. Bueno, efectivamente, ¿no? Conversábamos entre los 3, decíamos, ¿de qué podemos hablar los 3 juntos a un público que no nos conoce, interesado en la historia? En líneas generales, dijimos, hablemos de las cosas de las que estamos hablando últimamente, que son las cuestiones que tienen que ver con la comunicación de la historia, los lenguajes de la historia. ¿Por qué? Porque esto siempre ha sido una pregunta, ¿no?, de los historiadores, cómo escribir para públicos que no son los públicos de colegas, pero estamos en un momento muy especial, que es un momento de multiplicación vertiginosa de formatos. Yo soy en realidad la que menos se ha aventurado en ese rumbo, porque, bueno, al lado de Camila soy del Jurásico, digamos, yo escribo libros. Pero también, más cerca, ahí se escucha mejor. Pero también he participado de algunos podcasts, he participado de documentales, y me interesan 2 dimensiones de esta cuestión, en las cuales tanto Eduardo como Camila se destacan mucho. Y empiezo entonces por el principio, yo creo, por el formato libro, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo, en esta era de vértigo, ¿no?, de los formatos, está pasando algo que es interesante. Creo que está volviendo la cuestión, una pregunta que es una pregunta tradicional entre los historiadores, pero que se está renovando, que es por los lenguajes escritos de la historia, cómo hay que escribir la historia, ¿no? Y en este marco, a mí me gustaría empezar diciendo que
a pesar de los pesares, el formato libro sigue siendo fundamental para comunicar la historia, sigue estando en el centro, por muchos motivos. Entre otros, yo creo, entre otros porque el libro es medio impredecible en su circulación. Uno cree que está escribiendo para un público y después se entera que en realidad está siendo leído por otros públicos. Entonces hay algo del misterio y de la indefinición que tiene la circulación del libro, por oposición a qué, por oposición a un artículo en una revista científica, por supuesto, que uno sabe que va a ser leído solamente por colegas, ¿no es cierto? Entonces yo diría, hay dos maneras de abordar esta cuestión. Una es, digamos, lo que llamamos normalmente divulgación, ¿no? Que es decir, la operación por la cual un autor toma discursos expertos y los traduce a lenguajes más accesibles, más vitales, a narrativas que son narrativas que tienen cierta potencia que no tenían en su origen, y que yo creo que es lo que está haciendo de manera ejemplar Eduardo en sus últimos libros, ¿no? Una operación que no es tan frecuente, que es difícil, y que yo creo que es ejemplar en el sentido de que no solo no da la espalda a la producción de los historiadores profesionales, sino que tampoco va en contra, como ha pasado muchas veces, que hay mucha historia, digamos, de gran público que se escribe contra el mundo académico, sino que escribe en sintonía con eso, conociendo eso y a la vez comunicando lo mejor, ¿no? Que es el mejor de los mundos. Y después está esta otra versión, que es la que me interesa a mí y, digamos, con la cual me siento más cerca, que es la escritura de historiadores que, proponiéndoselo o no, logran hablar a públicos diversos, dentro o fuera del mundo académico, que son, yo diría, son como los bestsellers a fuerza de ser long sellers, ¿no? Esos diarios, esos libros que se venden a lo largo de muchos años, que llevan muchas ediciones y que logran hablar a públicos diversos tanto dentro como fuera del mundo académico. Y uno puede pensar muchos nombres. Acá pienso en Hobsbawm, por supuesto, en Thompson, pienso en José Luis Romero, pienso en Natalie Davis, gran historiadora, pienso en Duby, en Georges Duby, ¿no? Historiador de las sensibilidades. Pienso en Orlando Figes, historiador de Rusia. Pienso en Sheila Fitzpatrick, otra historiadora de Rusia, también otra long seller, en Peter Berg, en fin, hay muchos historiadores en esta categoría, que uno no diría son historiadores de divulgación, y sin embargo son leídos por públicos amplísimos, ¿no? Entonces yo los pienso como referencia a estos autores. ¿Por qué? Porque los historiadores de mi generación, los historiadores profesionales, digamos, lo que nos ha pasado es que nosotros hemos visto esos dos caminos bifurcarse de maneras muy tajantes, ¿no? Nos criaron para decir, ustedes tienen que hacer historia profesional siguiendo ciertas reglas, sin pensar tanto en los públicos, más bien pensando en los mandatos del oficio. Este fue, digamos, el giro profesionalizador de los años 80, de los años 90, ¿no es cierto? Y a la vez nos decían, por otro lado, además tienen que cumplir con la misión cívica de la historia, además tienen que hablar a los públicos amplios. Entonces estábamos como divididos entre dos mandatos y casi incompatibles, ¿no? En muchos sentidos. Y a la vez uno dice, bueno, la historia no se puede encerrar nunca, aunque quiera, nunca la historia va a estar encerrada en el mundo académico, ¿verdad? Pero había un peligro de que estos dos caminos empezaran a ir demasiado separados. Entonces, la pregunta para mí, que es como una pregunta que planteo acá a mis colegas, es cómo escribir para ese público más amplio de lectores, que siempre es un enigma, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede decidir eso? Además, digamos, es un misterio, pero, digamos, y con esto termino para empezar la rueda. Para mí, pondría esta idea sobre la mesa. Para mí es importante, está claro que los modos de decir son importantes, que no es inocuo cómo decimos lo que decimos.
Tan importante como los temas, la forma, quiero decir, es tan importante como los temas o los recortes cronológicos, o diría algún editor, o las tapas o los títulos de los libros, ¿no? Mi idea es que, contrariamente a lo que nos dijeron por mucho tiempo, ¿no es cierto?, no es necesario diluir la singularidad de la escritura del historiador profesional, ¿no es cierto?, esa prosa profesional, digamos. Mi idea es que el apego a las reglas del oficio de historiador no necesariamente implica renunciar a una escritura potente y a una escritura personal y a una escritura singular, ¿no es cierto? No sé cómo es en el caso de ustedes, pero en mi caso, los historiadores que más me han marcado son los historiadores que tienen una voz y los historiadores que tienen escrituras fuertes y que fidelizan a los autores, que hace que uno quiera volver a escucharlos contarnos algo, ¿no es cierto? Entonces el ejemplo, me parece, de estos historiadores es claro, digamos, tienen voces, además de ser grandes historiadores, tienen voces reconocibles y creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Después me encantaría hablar un poco de la cuestión de los podcasts, pero Cami va a hablarles de eso, así que me meto cuando llegue su turno. ¿Sigo yo? Sí, sí, claro. Hola, buenas tardes. Agradezco la hospitalidad y la compañía. Bueno, antes de pasar a Camila, que va a ir por los formatos menos tradicionales y más nuevos, es verdad que mi aventura historiográfica tiene que ver con los textos también, es decir, con el libro. Y comparto lo que dice Lilen en relación a esto de sigue siendo... hay una permanencia en el libro, una continuidad, una durabilidad, una estabilidad que lo sigue volviendo interesante. Es verdad también que yo me he servido de toda mi otra carrera vinculada con los libros, es decir, al dedicarme a escribir ficción y además algunas de esas ficciones que han llegado al cine, etc., el volcarme como licenciado en historia a escribir divulgación histórica cuenta con la ventaja de que había un público que me conocía. Entonces, eso es una gran ventaja con la que conté. Ahora bien, les confieso que es mucho más difícil escribir divulgación histórica que escribir una novela. Aunque tal vez podría parecer lo contrario. ¿Por qué digo esto? Escribir una novela, escribir una ficción, implica encontrar un tono determinado, el tono de los personajes, el tono del narrador. Pero una vez que uno lo ha encontrado, lo más habitual es que permanezca afinado hasta el final. Por supuesto que implica una búsqueda, una exploración, una serie de fracasos, pero cuando uno encuentra el tono, tiende a conservarlo. En cambio, creo que cuando uno escribe divulgación histórica e intenta hacer esto de poner en una conexión más amable el mundo académico, el mundo de los historiadores y sus producciones originales y sus producciones sobre todo pensadas dentro del marco de los institutos de investigación y comunicados dentro de su jerga, con un público muy amplio que no tiene por qué estar al tanto de eso, la sensación es siempre muy insatisfactoria. ¿En qué sentido? Me pongo a escribir, no sé, sucesos vinculados con la desestructuración del Virreinato del Río de la Plata, por decir, y trato de llevarlo a un público que no tiene por qué saber al respecto.
Es decir, uno hace este movimiento de simplificación, precisamente porque no está hablando para expertos. Pero en un momento teme estar faltándole el respeto a la complejidad de lo que está tratando de comunicar. Entonces dice, no, momento, estoy siendo excesivamente simple, excesivamente cotidiano, excesivamente cercano en mi manera de comunicar. Entonces, dice, se vuelve como hacia el otro lado y dice, ¿qué pensarán los historiadores serios de esto que estoy haciendo yo? Entonces intenta ser más cuidadoso, más riguroso, más estricto. Y al rato piensa, el lector común no me va a entender. Entonces, en esa permanente sinuosidad, el trabajo es agotador. Es muy interesante el desafío, sobre todo, y con esto cierro esta parte de mi participación, es decir, ¿qué es lo que a mí me llevó a, digamos, intercalar en mis novelas o en mis libros de cuentos estos libros de divulgación? Sentir que se está desaprovechando en parte se está desaprovechando una interesantísima oportunidad. De los años 80 en adelante se ha producido una renovación muy interesante en el modo en que se estudia historia en nuestro país, en que se estudia y se publica y circula el conocimiento dentro del mundo académico. Realmente hay aproximaciones mucho más ricas, mucho más matizadas, mucho más complejas, pero sin embargo, eso no perfora con facilidad hacia el sentido común, que después hablaremos también de eso, de con qué sentido común nos encontramos. Entonces, me parece que es importante hacerlo más allá de la dificultad. Ahora, me gustaría escucharte a vos, Camila, en relación a, porque está Lila y yo, sobre todo, porque Lila ha hecho otras cosas, nos hemos movido en el mundo de los libros. Pero lo de Camila va por otro lado. Sí, a ver, acá parezco la anti-libros, ¿no? Que no. No, pero es verdad que lo que, en términos de divulgación, lo que yo más he hecho es divulgación audiovisual en el programa de Carlos Pañi y divulgación en podcast, que son dos formas diferentes de buscar llegar a audiencias grandes en una época en donde la atención es muy fácil de perder. Hay estudios que dicen que para lograr la atención de alguien tenés 17 segundos hoy. Es decir, para captar la atención de alguien tenés 17 segundos para agarrarlo. Si en esos 17 segundos no lo agarrás, lo perdés. Es decir, si uno usa Instagram, TikTok, te scrollean, ¿no? Tengo 17 segundos. ¿Dijiste algo interesante o me atrapaste en 17 segundos? No, tú. Bien, entonces, algo que me obsesiona un poco es, bueno, cómo a la gente que no va a leer libros, que hay un montón de gente que no va a leer libros, o porque también pasa que hay muchos libros. Yo tengo una pila de libros que amaría leer y tener el tiempo en mi vida para leer, pero sinceramente no sé, o sea, ni pudiendo llegar a los 300 años creo que podría leer todos los libros que hoy a mis 36 quiero leer. Por lo cual, bueno, ¿cómo hacer para sortear este tema? ¿Cómo hacer para poder adquirir conocimientos de la historia? De muchas otras cosas podría ser, pero bueno, lo que a nosotros nos trae acá es la historia, con otros tiempos, ¿no? Y ahí hay dos tiempos distintos, ¿no? Bueno, uno es el tiempo de la televisión, no voy a hablar mucho de eso, pero el tiempo de la televisión es un tiempo muy tirano, ¿no? Te dicen 5 minutos para hacer una columna y a veces esos 5 minutos en el mismo momento de la columna se transforman en 3 minutos y medio. Y hay que transmitir una idea compleja y siendo rigurosos por los colegas, porque, me está viendo Lila Caimari, tengo que tratar de que lo que diga no fuerce a lo que, no sé, dijo Lila Caimari. Alguien dijo una vez, me acuerdo,
¿Está prendido? No, no está prendido. Ahí Ahí va. sí. No, me acuerdo que alguien dijo una vez, si vas a la televisión o a la radio, olvídate de los colegas. Dijo, no, Sí, no sí, pienses en porque- los colegas, porque los colegas te paralizan. No, claro, Terror a los colegas. Viste, no quiero citarlos pero son lo que dicen eso, pero mirá si justo lo... Entonces, bueno, son 5 minutos. Por eso creo que está bueno, la televisión ayuda a divulgar algunas ideas y sobre todo a atraer a gente a leer y a ver interpretaciones historiográficas de colegas. Pero creo que uno de los medios digitales que tiene más potencial para pensar la divulgación son los podcasts. Y me parece que sobre todo tiene especial potencial para los historiadores. Entonces, voy a hablar de 3 tipos de podcasts. Existen muchos tipos de podcasts. Yo los dividí arbitrariamente en 3. Y a ver cuáles son las diferentes como ventajas que tienen estos tipos de podcasts y cuáles de ellos se han hecho en Argentina y les recomiendo eventualmente que escuchen. Un tipo de podcast son los podcasts de entrevistas, por lo general a especialistas, a historiadores, ¿no? Y eso es un formato que exploramos junto con Lila y con un grupo más grande de historiadores, que es un podcast que se llama Historiar, que lo hacemos con la Asociación Argentina de Investigadores de Historia, la ASAI. Y en la ASAI somos, bueno, muchos investigadores. Empezó a estar esta preocupación de, bueno, hay toda una renovación historiográfica de la que hablaba Eduardo que se viene produciendo hace décadas en la Argentina y sin embargo muchas de esas interpretaciones, ideas que están dando vueltas de la historiografía no llegan a públicos amplios, ¿no? Lo que llega a públicos amplios por ahí es Piña, pero Piña dice cosas muy distintas a las que dicen los historiadores que trabajan en las universidades, en el CONICET. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas interpretaciones lleguen a públicos amplios? Bueno, y en la ASAI dijimos, hagamos un podcast de entrevistas. Somos un grupo de 10 colegas que producimos el podcast, pensamos ideas, y todos los sábados sale, ya hace más de hace 2 años, 3 años. Hace 3 años, todos los sábados, sale una entrevista distinta sobre los temas más diversos, hechos a colegas, a veces a un colega, a veces a 2 colegas, que van desde los penúltimos, la historia de la radio, la historia de la persecución del pueblo gitano, la Revolución de Mayo, figuras tipo Rosas, tipo Mafalda. Es decir, es un podcast de historia política, cultural, económica, que lo pueden buscar en Spotify, Historiar se llama, y ahí están todos los episodios. ¿Y qué te permite eso? Ok, invitamos a un colega y en 40 minutos, 1 hora, que nos cuente esas interpretaciones que hay sobre ese tema de la manera más concisa posible, de la manera más sencilla, más directa, porque bueno, yo no voy a poder leer todos los libros que me gustaría leer de mis colegas. Entonces, ¿cómo hago para acercarme a eso? Bueno, escucho eso y digo, esto me interesa, voy a leer este libro. O capaz, me gustó, listo, con el podcast me alcanza para ya tener una idea de esta interpretación. Y me parece que es un formato muy útil para pensar en hacer llegar el conocimiento histórico a públicos más amplios. Así que los invito a que los escuchen. Pero hay otros tipos de podcasts que se pueden hacer de historia, como por ejemplo los podcasts conversacionales. Los podcasts conversacionales de historia, hay muchos muy buenos. Los que son vanguardia en esto son los anglosajones, como generalmente en todo lo que es public history. Varios podcasts. ¿Qué significa un podcast conversacional? Una conversación entre 2 historiadores que siempre son los mismos, es decir, que tienen un entrenamiento en esa conversación, que van conversando sobre diversos temas y que en esa conversación van trayendo la narrativa, los debates, sobre distintos temas, ¿no? Hay uno que fue como un gran éxito en Inglaterra que se llama The Rest is History. Son 2 historiadores importantes que, nada, se ve que entre ellos tenían conversaciones y dijeron, llevemos esto a podcast sobre temas de los más diversos. Claro, los tipos para preparar un episodio se leen muchas cosas, ven por dónde van los debates, cuentan historias, cuentan datos, se ríen entre ellos. Entonces los vas escuchando y es como después de escuchar muchos episodios sos como amiga de ellos, ¿no? Te los escuchás y decís, ya los conoces. Sí, son cómicos, tienen una chispa que es espectacular y te vas enganchando y al mismo tiempo te dejan preguntas interesantes, te dejan ideas. Entonces, como los podcasts funcionan, tienen algo... ¿El podcast qué es? El podcast es
storytelling más audio, podríamos decirte. Es meterse en la intimidad de la persona. ¿Por qué? Porque vos lo estás escuchando, te pones un auricular y tenés... Entonces, todos los podcasts tienen que tener algo de intimidad, de conexión con la persona que te escucha. Bueno, estos podcasts conversacionales lo logran. Otro muy importante, Now and Then, es un podcast que ya no se hace, pero que fue muy bueno en Estados Unidos, de dos historiadoras de Yale, Joan Freeman, y ahora no me va a salir la otra, Hawks, y que también agarraban un tema del presente, algo parecido a lo que me hacen hacer a mí en Pañi, pero de 45 minutos, el tema del presente, no sé, se toma el Capitolio en Estados Unidos. Bueno, hacemos un podcast sobre la democracia en Estados Unidos. Entonces, y discuten sobre esos temas, y traen ejemplos, y recorren la historia para ver esos temas. Pero también tenemos una versión vernácula de ese podcast, que lamentablemente no se hace más, pero que igual la pueden escuchar porque no vence nunca, que es el podcast Sobremesa de Pablo Harchunov y Roy Ora. Y que es un gran podcast conversacional, que salía en el diario AR, se llama Sobremesa. ¿Y qué es un poco esa idea? Es una charla de sobremesa entre dos historiadores sobre los más diversos temas, ¿no? Desde historia de la corrupción hasta los orígenes del radicalismo, pasando los más diversos temas, donde en una conversación muy amena entre ellos van trayendo ejemplos, datos de color y mucho material para pensar mejor el presente. Entonces, es un gran podcast que lamentablemente no lo están haciendo más, pero que tiene muchos episodios que están en internet, los pueden escuchar. Y después los otros podcasts que funcionan mucho para divulgación son podcasts de tipo narrativos. ¿Qué significa un podcast narrativo? Significa un podcast guionado, editado, son podcasts que requieren mucha más producción, pero que suelen tener más impacto en el sentido de que suelen difundirse más porque permiten hacer una divulgación más amplia, porque permiten con un guión reponer distintos temas y porque digamos que llevan las potencialidades del podcast a un extremo. ¿Cuál es la potencialidad del podcast? Poder contar una historia con audio. Es decir, contar una historia y al mismo tiempo ir metiendo sonidos de, por ejemplo, estoy hablando de la guerra, sonidos de guerra, estoy hablando de Perón echando a los montoneros de la plaza, pongo un fragmento del discurso de Perón, estoy hablando, entonces vas poniendo música, y eso te va llevando, ¿no? Como esos podcasts narrativos que requieren mucho laburo, son podcasts que te van llevando por la historia y te vas metiendo. Y por supuesto, tienen algo extra o distinto a lo que te da un libro, porque vas creando imágenes con audio. Bien. El problema de esos podcasts es que requieren mucho trabajo, ¿no? Yo he trabajado en 2 podcasts de ese estilo, para La Nación, La Banda Presidencial, Hay que pasar el invierno y Primavera Cero. Son distintos tipos de podcasts narrativos editados. El problema es ese. Hacer un episodio de esos puede llevar más de 24 horas de trabajo y por supuesto no se paga la cantidad de horas de trabajo que lleva. Pero son podcasts que permiten llegar a un público amplio. En el caso de La Banda Presidencial, que fue el primer podcast que hice para La Nación sobre cada episodio un presidente de la historia argentina, bueno, tiene más de 500.000 de escuchas. ¿Y eso qué lo permitía? Bueno, que la dinámica, al ser un podcast editado, bueno, yo hago 4 entrevistas para este podcast. De cada entrevista 1 hora saco 5 minutos. 3 minutos acá, 1 minuto acá, medio minuto acá. Y sí, recorto a los colegas, pero de esa manera en un episodio podés meter pantallazos de muchas cosas y meter a la persona en una época. Bien, entonces yo creo que todos estos formatos, que son formatos muy nuevos, son formatos que le dan mucha potencia a los historiadores para hacer llegar muchas de estas interpretaciones, no solo a públicos más amplios no académicos, a los propios académicos que no llegamos a leer todo lo que producen nuestros colegas, ¿no? En fin, no sé si querés decir... Simplemente agregar eso porque estamos juntas en uno de estos proyectos, el de Historiar, y hemos aprendido mucho haciéndolo, ¿no? Una gran sorpresa para nosotros fue que una parte, hay como distintos anillos de escuchas, ¿no es cierto? Y una parte importante, digo, del primer anillo son de los más fieles, son colegas, son otros historiadores, es decir, somos nosotros mismos escuchándonos unos a otros porque no tenemos tiempo nosotros tampoco de leer sobre todos los temas y el podcast es una manera muy amigable de traer un mundo historiográfico en un rato y además porque también es cierto que el podcast tiene, como tuvo la radio en los años 30,
una cualidad muy democratizadora, es decir, que trae a poblaciones que no necesariamente pueden sentarse a leer todo el tiempo, porque no todo el mundo puede estar leyendo todo el tiempo. Entonces pueden escuchar esto en el colectivo mientras van al trabajo, pueden escucharlo mientras están cocinando, mientras están haciendo las compras. Es decir, esto puede como filtrarse en otros momentos de la vida que hace que pueda constituirse en una compañía muy enriquecedora. Entonces tiene, digamos, una cualidad oral que también genera mucha fidelidad, ¿no es cierto? Bueno, un segundo eje que habíamos pensado conversar está relacionado con los sentidos comunes que circulan. A ver, Argentina es una sociedad con una cultura histórica muy profunda, ¿no? Todos saben o consideran que saben de historia. Y hay, yo siempre me gusta contar una anécdota de mi madre. Mi madre es historiadora del siglo XIX y sí, Marcela Ternavasio. Y cuando era todo el asunto del Instituto Orrego con el kirchnerismo, ¿se acuerdan que se funda el Instituto Orrego y que empezó a estar el debate entre revisionistas y académicos en la escena pública? Mi mamá se subió a un taxi y el taxista le pregunta, bueno, ¿a qué se dedica? Y mi mamá le dice, bueno, soy historiadora. Y el taxista le pregunta, ¿liberal o revisionista? ¿No? Como, bueno, hay dos opciones. O sea, estás en un equipo, Boca o River, ¿no? Estás en un equipo o en el otro. Entonces, hay algo de cómo la cultura histórica penetra en la sociedad. ¿No? Es una sociedad donde en las mesas se discute sobre Rosas, sobre Perón, sobre los 70, en los medios. Se llenan películas con 1985. Es decir, la historia está todo el tiempo presente. ¿Bien? Pero muchas de las cosas que están presentes en la sociedad son muchos sentidos comunes sobre los que los historiadores ya han recontradiscutido. Digo, para los historiadores, creer que hay dos bandos, liberales y revisionistas, para los historiadores académicos, creer que hay dos bandos, liberales y revisionistas, bueno, es un poco absurdo, porque hace un montón que ningún historiador académico diría, yo estoy con los liberales, yo estoy con los revisionistas. No pasa por ahí, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que habíamos dicho es, ¿con qué sentidos comunes se discute o se piensa? O cómo pensar en eso. No sé si querés arrancar, Eduardo, por ese lado. Arranco cortito. Dale. Coincido, Camila, con que el nuestro es un país ávido, interesado y que considera que la cuestión de la historia es importante y circulan sentidos comunes sobre la historia. No solo en la sociedad, creo que desde distintas posturas políticas también hay una búsqueda de legitimación frecuente en la historia. No hablo de ningún político en particular, sino lo digo en general, aunque diferentes figuras políticas digan que abrevan en diferentes tradiciones, apelan a eso. O sea, no dicen, yo, digamos, nací por generación espontánea. No, yo estoy acá y represento aquel viejo programa, no importa cuál. Ahora, me parece que esos sentidos comunes, como dice Camila, a veces distan bastante de lo que los historiadores profesionales encuentran en su labor. Por ejemplo, me da la sensación de que está bastante extendido cierto conspiracionismo en el sentido común. Esta idea de oscuras conspiraciones que mueven la historia y que solo unos pocos elegidos están al tanto. Me está costando bastante mantener la concentración. Disculpen. Son los 17 segundos de Camila. Yo soy tan joven. Los chicos somos así. Decía, me parece que en general hay como una cosa bastante... Con frecuencia hay una idea de, en realidad
historia oficial es una mentira. Y yo vengo, no yo, sino desde esas miradas, vengo a derribar los mitos de la historia. Eso me parece que pasa en la divulgación, pasa mucho eso. Y es un tema complicado para enfrentarse con eso, porque parece que uno está participando de la conspiración si dice, no, espera, no te subas al caballo que venís acá a esclarecernos. También es verdad que el sentido común suele tener una mirada muy anclada en los grandes personajes, como los motores de la historia. Mientras hoy en día la historia tiende a ser pensada como un cruce de lo social, lo político, lo económico, lo geográfico, lo demográfico, la vida privada, la sensibilidad, es decir, hay un montón de planos. En general, en el sentido común están solo las grandes figuras, como si su voluntad y sus acciones bastaran para mover la historia en tal o cual dirección. Y agrego una sola cosa más, que es, yo digo, un presentismo en la manera de pensar la historia. Esto de aplanar el pasado a las categorías del presente. Por ejemplo, cito un ejemplo cualquiera, esto de Belgrano, ¿era feminista? Sí, peor, o sea, lo peor aún es que viene con respuesta incluida. Sí, porque era tan bueno que era feminista mientras era, digamos, mientras era funcionario borbónico. Entonces, estas cosas dificultan la tarea de tratar de hacer una divulgación seria. Pero bueno. Perfecto. Lee, ¿querés ir vos o voy yo? Voy. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo eso que plantea Eduardo. Sumaría alguna cosa. En principio sumaría que, bueno, que es un tema al que yo me dedico, ¿no? En Argentina, en todos los países hay un uso político del pasado, pero en Argentina ese uso político del pasado suele convertirse en un uso político del pasado bastante faccioso, ¿no? Donde las disputas del pasado, generalmente son disputas políticas, pero donde esas disputas políticas convierten a nuestros, por lo general, bueno, yo estudio a los presidentes, en lo que yo llamo guerreros memoriales, ¿no? Vienen a dar una verdadera historia para terminar con lo que llaman una historia falsificada. Así lo planteó Cristina en su momento, pero así también lo plantea Milei hoy. Entonces, para los historiadores, o para lo que yo hago desde la divulgación, a mí me parece muy importante tratar de salir de esa faccionalización, es decir, tratar no de buscar un punto medio, porque no es que hay un punto medio entre esa faccionalización, no es Corea del Centro, no, es decir, no, sobre estos temas se investigaron estas cosas, ¿bien? No es si estás a favor o en contra de vuelta de obligado, sino cómo contextualizamos vuelta de obligado. ¿Había un Estado central cuando era vuelta de obligado? ¿Quiénes son los diferentes actores que están en debate? ¿Cómo tratamos de complejizar? Entonces, para mí nuestra tarea es lograr salir de esa... Lo cual no es fácil. ¿Por qué? Bueno, porque la faccionalización vende. Entonces, obvio que vende subirse a eso y decir, bueno, el pueblo siempre tuvo razón, o los peronistas siempre fueron no sé qué. Bueno, sí, eso es lo que puede vender. Ahora, eso no te permite pensar mejor el pasado y tampoco te permite pensar mejor el presente. Entonces, para mí algo clave ahí de los historiadores es, bueno, salir de esa faccionalización y relacionado con lo que decía Eduardo, y acá me señalaba Darío que tiene razón, y eso implica poder salir del anacronismo, ¿no? Implica esta idea de, bueno, la historia siempre se repite, ¿no? Es una tendencia fácil, ¿no? Yo tengo todos los lunes que hacer una columna
relacionando el pasado con el presente. Por supuesto que la caída fácil es, bueno, lo que pasó, lo que está pasando pasó muchas veces en la historia, siempre fue igual. No, bueno, los historiadores estamos obsesionados con mostrar que eso no es así. Entonces, el pasado, ¿en qué me ayuda a entender el presente? Bueno, ¿cómo diferencio pasado y presente? ¿Cómo trato de establecer una idea mucho más crítica? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué similitudes? Es decir, no se repite, pero hay algo de afinidad electiva. ¿Qué cosas pueden parecerse al pasado y qué cosas no? Bien, entonces para mí el esfuerzo que hay que hacer es por tratar de instalar esa mirada crítica, ¿no? Que te permita evitar los anacronismos que son tan, obviamente, comunes en esto de la divulgación. Sí, yo no hago historia política, yo no hago historia de grandes personajes, yo hago historia social, historia cultural de pequeños personajes. Y encuentro problemas parecidos, sin embargo, ¿no? Recién hablaba Eduardo de presentismo y Cami de esta idea de que el pasado y el presente, esta sensación como de mismidad, ¿no? Entre el pasado y el presente. Ese es un riesgo contra el cual estamos permanentemente batallando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque además yo trabajo en mis 2 últimos ciclos de investigación, he tomado 2 temas que tienen aires de presentistas, ¿no? Actualmente estoy trabajando sobre la revolución de las tecnologías de la comunicación entre fin del siglo XIX y principios del XX, sobre el telégrafo y los cables submarinos, que tienen, digamos, tienen como, como reverberaciones, ¿no es cierto?, de decir, bueno, es como ahora, ¿no es cierto? Eso siempre está ahí. Y mi otro tema, mi ciclo de investigación previo, es sobre la historia del delito, ¿no? Sobre la cuestión criminal, ¿no? Y permanentemente aparece, digamos, el miedo al crimen. Hay pocas cosas más presentistas que eliminen más la sensación de proceso y de pasado que el temor al delito. Cada época cree que está sumida en el peor momento, ¿no? En este sentido. Entonces, digamos, uno lee los diarios del siglo XIX y del principio del siglo XX y de mediados del siglo XX y tiene la sensación de que la cuestión del delito es una constante, ¿no es cierto? Que siempre está ahí la idea de que hoy estamos peor que ayer, digamos, ¿no? Esto es como una estructura que se repite a lo largo de décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el delito siempre es un tema rendidor del periodismo, porque el caso célebre funciona, vende diarios, ¿no es cierto? Da la sensación de que hoy es un día especial porque pasó esto cuando no hay grandes temas políticos. Entonces, da una sensación falsa de mismidad, ¿no es cierto? Uno puede decir, uno se subió a un taxi, que es como el lugar del sentido común historiográfico, y uno dice, ¿sobre qué trabajan? Me dice el taxista. Yo le digo, trabajo sobre el delito. País de chorros, me dice el taxista, ¿no es cierto? Hay como una sensación de que, claro, esta es la sociedad donde hay que trabajar sobre eso. Le digo, no, pero las tasas de delito históricamente fueron más altas en otros países que acá. No, bueno, pero, en fin. Entonces, digamos, ¿en qué consiste esta lucha? Como en introducir sentidos de proceso y sentidos de diferencia y sobre todo en mostrar los deslizamientos en el significado de las palabras. Las palabras son las mismas, pero no significan lo mismo. Que usemos la misma palabra para decir delito, para decir ladrón, para decir crimen, para decir castigo, no quiere decir que estemos pensando en lo mismo hoy o ayer, ¿no es cierto? Aunque más no sea, porque los contextos de sentido más generales de la sociedad para pensar estos problemas son radicalmente distintos, ¿no es cierto? Que más no sea porque tendemos hoy a pensarlo en términos del declive estructural de la sociedad y no del precio de la modernización de la sociedad, que era como se pensaba más bien en el siglo XIX, ¿no? Los miedos en 1890 son miedos, pero son miedos a otra cosa, se expresan de otras maneras. Las figuras de la galería del delito son otras, son históricas, son profundamente históricas, ¿no es cierto? Y lo mismo en relación al
a las comunicaciones, ¿verdad? Yo les muestro a mis estudiantes, ¿no? Les digo, uso muchas fotos, ¿no? Fotos de Buenos Aires de principio del siglo, por ejemplo, ¿no? Les digo, y cada vez más me dirijo al lector, le digo, lector, como para llamarlo la atención, ¿no es cierto? Las palabras son las mismas, pero no significan lo mismo, le digo. Lector, fíjate en esta fotografía de el tranvía de Buenos Aires o de las calles de Buenos Aires. Fíjate la cantidad de gente que lleva diarios bajo el brazo, ¿no? Digamos, la diferencia en la presencia del diario en la vida cotidiana. El diario sigue existiendo, pero tiene un significado muy distinto, se ha transformado en un objeto mucho más marginal, ¿no? Trabajo sobre el correo también. El correo, digamos, el correo sigue existiendo, por supuesto. Pero le digo, lector, vos, usuario de Mercado Libre, de WhatsApp y del mail, no tenés, para vos no significa lo mismo decir correo que para una persona en 1920, para la cual todo dependía del correo. Su vida personal, su vida laboral, su vida económica, absolutamente todo estaba vinculado a esta institución. Por lo cual trabajo mucho con la carga histórica de ciertas palabras, sobre todo cuando uno hace historia contemporánea, ¿no es cierto? Y las palabras a veces son las mismas, pero van arrastrando sedimentos históricos que son bien distintos entre sí, ¿verdad? Ese tipo de ejercicio. ¿Tenemos que cerrar? No. Cuento una anécdota sobre esto. Esto es una residencia y entonces el otro día a un chico le di un sobre, le dije, anda al correo. ¿A dónde? Al correo. ¿Y dónde está el correo? En tal lugar. ¿Y qué se hace en el correo? ¿Por dónde arranco? I raise my case, como dicen, ¿no? Eso, bueno, nada, si querés, ¿no? Tenemos 10 minutos. Bueno, vamos con el último eje entonces, que está relacionado con cómo relacionarnos con las audiencias, si se quiere, que en parte son algunas cosas que venimos, ¿no?, discutiendo. ¿A qué audiencias hablarles? ¿Cómo hablarles? Sobre todo en un contexto donde uno tiene un feedback permanente de lo que está haciendo, ¿no? Pienso en el periodismo, como para ir a las noticias. El periodismo, desde que se volvió bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Bueno, antes, cuando se repartían los diarios, los dueños de los diarios, los que manejaban los diarios, no sabían qué noticias se leían más, cuánto tiempo la gente se quedaba en una noticia. Ahora vos tenés el minuto a minuto, vos sabés cuántos clics hay en tu noticia, cuánto tiempo de permanencia tiene la persona en la noticia, y hay una disputa enorme por la visibilidad. Es decir, si tu nota en la web del diario tiene 6.000 clics y la nota que le llevó al de política, tu nota que por ahí es sobre los secretos de Wanda Nara y Icardi, ¿no? Y la nota que al de política le llevó 2 semanas preparar sobre la interna del sindicalismo y la relación con Milei tiene 1.000 clics. Bueno, la nota que va a quedar en la home más tiempo va a ser la de Wanda Nara y Icardi, no la que llevó 2 semanas preparar, ¿no? Entonces, estamos en un contexto donde hay una relación, yo diría, muy estrecha entre la audiencia y lo que uno hace. Y cuando uno piensa en la comunicación, ¿piensa en estas cosas o hasta qué punto piensa en estas cosas? Entonces, para mí el tema de debate acá, o de conversación, como para cerrar este panel, es, bueno, ¿cómo nos manejamos con la audiencia, ¿no? Si yo estoy hablando en la tele y mientras yo hablo baja el rating, porque lo que hay es rating minuto a minuto. ¿Tengo que seguir hablando? ¿Me tienen que bajar? ¿Tienen que sacarme la columna o no? Bueno, eso es toda una decisión. En la televisión funciona así, o muchos programas, ¿no? El de España no necesariamente, pero digo, muchos programas funcionan así. Entonces, y los diarios están permanentemente en este debate de hasta qué punto nos guiamos por los clics y hasta qué punto nos guiamos por las cosas que queremos decir, por las cosas que queremos transmitir, aunque eso no tenga tantos clics, ¿no? Hay todo un debate dentro del diario y hay una ponderación. Bueno, necesitamos algunas notas que den clics y después tenemos nuestras firmas clásicas que las vamos a poner aunque no tengan tantas clics. Bueno, sí, la nota de Jorge Liotti el domingo
no sé cuántos clics tendrá, pero bueno, es Jorge Liotti, es el editor en jefe de política, su nota va a estar el domingo puesta en la home. Pero a eso también hay que ponerle las notas de las historias. Bueno, en esto de la bidireccionalidad, y yo ya le paso el tema de la historia es clave. ¿Por qué? Porque desde que el periodismo es bidireccional, los medios se dieron cuenta que las historias no son algo accesorio a como se pensaba antes, ¿no? Los que contaban historias en el periodismo tenían un lugar menor dentro del periodismo, eran considerados más los que cuentan anécdotas, ¿no? Desde que existe la bidireccionalidad, los diarios se dieron cuenta que lo que más funciona en los clics son las historias. No la historia del pasado, sino las historias, lo que hoy se llama cancheramente el storytelling, ¿no? Entonces, eso es lo que más clics tiene. De hecho, los diarios y los medios de comunicación empezaron a tener secciones de historias, ¿no? Todos los medios grandes tienen una, así como tienen política, economía, deporte, historias. Bien, que a veces son sobre el pasado y a veces son sobre el delivery de Rappi que vendió todo y se hizo millonario, no sé, haciendo cualquier otra cosa. O sea, historias de muchos tipos. Bien, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos da a nosotros los historiadores la prueba de una potencia. Y ahora con esto sí cierro. Yo creo que nuestra relación con la audiencia en realidad se ve beneficiada en esto. ¿Por qué? Bueno, porque los historiadores, además de decir cosas complejas, podemos contar historias y podemos ejemplificar esas cosas complejas contando historias, narrando, con capacidad narrativa. Eso requiere un esfuerzo. Hay cierta reacción en el mundo más académico a, bueno, esos son datos de color, esas son anécdotas. No, las anécdotas son importantes porque a veces te ayudan a conceptualizar ideas y a atraer al lector. Hay historiadores que esto lo tienen muy, digo, si uno lee Juan Carlos Torre, bueno, Juan Carlos Torre te cuenta una anécdota chiquitita y con esa anécdota, no sé, yo pienso el texto de Torre sobre el factor Perón, donde habla del encuentro entre Perón y los empresarios en la Bolsa de Comercio en 1944. Él cuenta esa anécdota de una manera deliciosa para tratar de entender cómo es la base de poder del peronismo. Y con esa anécdota te cuenta por qué el peronismo se volvió obrerista y no fue el fascismo. Cómo eso te cambia todo. Bueno, y en una anécdota que lo cuenta bien. Entonces, hay ahí algo que nosotros tenemos de potencialidad, sí, para llegar a audiencias amplias. Perdón. Sí. Bueno, te dejo. No, No, dale. yo no tengo mucho que decir sobre. A mí la pregunta por las audiencias me da vértigo, yo confieso. Yo no sé cómo pensar esa audiencia o esos lectores que están ahí afuera y que me cuesta imaginar. Yo escribo para mis amigos, para los que lo que yo creo que a mí me interesaría leer si yo fuera lectora, en ese sentido. Pero yo pensaba, digamos, cuando yo escribí mi primer libro, que era muy joven, escribí un libro sobre peronismo y catolicismo hace un montón de años. Yo era muy joven y no tenía idea de todos estos problemas. Escribía livianamente, ¿no? Con una especie de goce narrativo que después no logré recuperar porque yo creo que me sigue gustando mucho escribir, pero yo recuerdo la escritura de aquel libro como una especie de, escrito como de un tirón, con cierta vitalidad. Bueno, sin preocuparme demasiado por quién iba digamos, a seguirme hasta el final y quién no, ¿no es cierto? Bueno, ese libro se agotó, tuvo después otra edición que también se agotó, etc. Quiero decir, no lo leyeron solo los colegas, lo leyeron más personas. ¿Cuál es mi punto? Quiero decir, a veces uno tiene que seguir cierto impulso natural, cierta vocación. También creo, por eso digo esto, yo creo que no todo el mundo está hecho para lo mismo, para comunicar de la misma manera, ¿no es cierto? Yo creo Camila es genial para comunicar en los nuevos medios. Hay gente que tiene talento para escribir buenos libros, que tienen audiencias más amplias, digamos. Hay gente que comunica bien oralmente, hay gente como Eduardo, que ha podido también como
hacer como una especie de traducción de las clases, que es un gran docente, de sus clases también, de la manera de comunicar a estudiantes a lo escrito. Y yo creo que es importante que cada uno siga la vocación que tiene, ¿no es cierto? Sin forzar y sin... incluso si esa vocación es escribir para unos pocos, porque hay gente que escribe para pocos y que hace cosas geniales también, y después viene otra persona y lo traduce para otros muchos, ¿no es cierto? De modo que yo creo mucho en esa... en seguir los instintos naturales de comunicación de cada uno. Eso, cierro con eso. Tengo un minutito todavía. Para dar un toque final de pesimismo, que siempre viene bien, me acordaba de la introducción que hace Eric Hobsbawm a su historia del siglo XX y menciona una anécdota de Mitterrand visitando Sarajevo el 28 de junio de 1991, creo que era, en plena guerra de los Balcanes, y visitándolo el 28 de junio en tanto aniversario del asesinato del archiduque Francisco Fernando, es decir, tratando de rescatar la efeméride del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y Hobsbawm dice, nadie se dio cuenta, excepto los ancianos, que la fecha les reverberaba, y los historiadores. Y decía Hobsbawm, el vínculo con el pasado, y lo decía a principios del siglo XXI, está muy dañado, el vínculo de las nuevas generaciones con el pasado. Yo doy clases en el secundario. Los días lunes doy clases a chicos de 16 años. Y me toca darles historia de la Segunda Guerra Mundial para acá, es decir, la historia más reciente. Y cada lunes corroboro esta afirmación de Hobsbawm. El pasado de esos chicos empezó ayer. Y eso es un enorme desafío para la divulgación. ¿Por qué? Porque nosotros somos adultos y tenemos determinado bagaje, determinadas prácticas, determinados conocimientos, no importa. Pero ojo con eso. Digamos, no perdamos de vista que hay una generación muy ahistórica que está creciendo con poco contacto con eso. Necesitamos buena divulgación por eso. Entonces, termina el panel, francamente interesante, porque es un tema muy actual. Y muchas gracias a los panelistas. Y ustedes dirán, este se quedó escuchando, mirando de una posición privilegiada y escuchando a algunos colegas que saben y que son excelentes comunicadores, como dije. Muchas gracias. Pasamos a la segunda etapa.